Pues aprender entre todos. Entonces, decir también que este año 2021 toca el curso de la Fundación Puigverd, el curso que hacemos cada 3 años, internacional, a la que están todos invitados, que lo haremos presencial, porque ya se está abriendo mucho más. En España, gracias a Dios, la pandemia, aunque aún nos está castigando, ya es mucho menos, ya mucha gente está vacunada, están vacunando ya al grupo de 40 y 50 años, ha disminuido ya mucho la presión en hospitales y en UCIs, y la verdad es que estamos contentos y nos ha tocado que el curso corresponde a este año. Si hubiera sido el año pasado, pues no habría sido posible, pero este año sí, es del 20 al 22 de octubre y bueno, todos los que puedan asistir estaremos encantados. Y si no, este año pues también lo vamos a hacer híbrido, es decir, que se podrán conectar online a 3 días. Es un curso intensivo para los que no lo conozcan. De por la mañana cirugías en directo con expertos nacionales e internacionales y por la tarde múltiples charlas también que de todos los tipos. Y este año además lo hemos enfocado como la urología del 2030 y habrá charlas pues también de futuro, de inteligencia artificial, de nanotecnología, de muchos aspectos que esperamos que sean de su interés y que pues los tengamos ahí con nosotros, o bien físicamente y aprovechando de salir ya de una vez al exterior y disfrutar de otros países, en este caso de Barcelona, y si no, pues online. Entonces, a partir de aquí, bueno, la charla que tenemos hoy aquí es de docencia de urología en pregrado. Siguiente. Decir que, bueno, en la escuela de urología lo que pretendemos, y voy a hacer una pequeña introducción de la escuela para que por lo que se pretende es que sea una formación paneuropea y en este caso ya yo diría internacional, de alta calidad, sin sesgo en la información, muy importante, mostrando los últimos desarrollos y por parte de expertos. Siguiente. En la educación lo que es importante y lo que he procurado en estos 8 años que he sido de director de la Escuela Europea es ser receptor de ideas, mejorar la comunicación, facilitar el desarrollo y luego implementar estas nuevas ideas, que no siempre es fácil. Siguiente. Para ello, y bueno, ¿y por qué? Porque cuando vemos la información que se publica, que se saca por muchos medios, vemos, siguiente, vemos que la mayoría de información que se cuelga por Internet y en muchas fuentes es sobre todo de cáncer de próstata, siguiente, y que vean aquí qué cantidad de información es incorrecta, que no se ajusta a la realidad, y sobre todo vemos que en cáncer de próstata se vende de todo y de forma incorrecta. Adelante. Siguiente. Por lo tanto, aquí hay trabajo por hacer y desde la escuela pues intentamos a todos los niveles, hemos hecho también, se ha progresado en muchos aspectos, pero mejorar toda esta información. Adelante. Esto es gracias a mi equipo, este es el board que tengo en la Escuela Europea, que hay de todos varios países europeos. Y aquí una cena que coincidimos, el director de la escuela con la secretaria, el director de la European Urology con su secretaria y el director de las Guidelines con su secretaria. Y la verdad es que fue muy, muy divertido. Siguiente. ¿Esto cómo lo hacemos? Sabéis que en la Asociación Europea hay varias secciones con sus expertos cada sección y entonces lo que hacemos es intentar relacionar al máximo con todas las secciones, con las guidelines para ligar todo esto con todo el proceso de aprendizaje, de training group, de educación quirúrgica, de e-learning
Y esto pues da lugar a los hands-on training, vídeos, cursos teóricos, online, webinars y muchas otras actividades. Siguiente. Tengo la suerte de tener más de casi 300 faculty de la Escuela Europea, que son los que me colaboran, expertos en cirugía endoscópica, laparoscópica. Y también decir que, y esto es importante para mantener la calidad, es que todos los cursos que damos, todo se evalúa a los profesores, de 1 a 5. Y cuando un profesor saca por debajo de 4 y el promedio es inferior a 4, pues se le da una otra oportunidad, pero si no, ya no es más profesor de la Escuela Europea. En este sentido, somos bastante estrictos y creo que esto permite pues mantener un buen nivel de formación, ¿no? Porque uno puede ser un excelente cirujano, pero un muy mal profesor, ¿no? Y esto lo vemos a veces. Siguiente. Damos cursos por muchos sitios, por muchas, ya veis, desde Uzbekistán, Irak, Ucrania, Macedonia, Rusia, donde haga falta. Siguiente. También empezamos las masterclasses que están siendo muy fructíferas, que realmente es un día y medio intenso con expertos en directo, con cirugías, y con todas las últimas novedades en cada tema. Ya tenemos ya bastantes en marcha y vamos a poner más en marcha ahora. Siguiente. Y también hemos desarrollado el training. El training no estaba muy establecido. Siguiente. Y ya cuando empecé con la Escuela Europea, creé este grupo de varios expertos en lo que les encanta el desarrollo del entrenamiento quirúrgico en todos los aspectos. Del siguiente. Y de ellos ha salido toda esta terminología del Basic, Intermediate, Advanced and Expert Trainer. Adelante, un siguiente. Y también en la misma línea, no solo es el enseñar en cuanto a una conferencia hablada, sino también el enseñar a operar, ¿no? Y a veces esto hay que enseñarlo. Siguiente. Por eso hemos desarrollado también en la Escuela Europea el Train the Trainer. Es decir, uno puede saber operar, pero no saber enseñar. Y hay que saber enseñar los ejercicios, cómo explicarlos, cómo hacer que el aprendiz aprenda, ¿no? Y esto, la verdad es que ha funcionado muy bien. Siguiente. Y ya, por ejemplo, después ya hemos hecho varios cursos de entrenamiento de los entrenadores, ¿no? Y la verdad es que en el primer curso, cuando los alumnos evaluaron a los profesores que les enseñaron, sacaron mucha mejor nota los que habíamos entrenado que no los profesores que siempre con experiencia que estaban enseñando. Por lo tanto, realmente fue un salto cualitativo importante. Siguiente. Y este es todo el programa que tenemos de formación en endoscopia, en laparoscopia, en cirugía transuretral, del ejercicio básico, intermedio, avanzado, también está en robótica y que estamos desarrollando. Y en este momento el programa de laparoscopia y endoscopia está siendo utilizado por 40 países en el mundo, de que ya practican los exámenes y todo lo que la escuela ha mejorado y validado para que sea un programa estándar y establecido. Siguiente. Adelante, siguiente. 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 También la disrupción digital. Siguiente. Siguiente. Que permite conectarnos como estamos ahora. La Escuela Europea en esto ha evolucionado muchísimo y, como ven, más de 28.000 participantes en nuestras actividades que tenemos online. Siguiente. Los webinars que empezamos ya antes de la época COVID y la verdad es que han ido aumentando, aumentando, aumentando. Todos los webinars de la Europea luego se cuelgan en YouTube y la verdad es que ahora ya estamos haciendo un webinar por semana con una gran participación a nivel mundial. Se conecta gente de todo el mundo en cada webinar que hacemos. Estamos muy contentos. Siguiente. Así que ahora ya llevamos más de 50 webinars con más de 12.000 inscritos y seguimos en la línea. Y esto con una gran colaboración de las secciones. Es decir,
hablamos con una sección de un tema que creemos de interés y ellos colocan sus profesores y entonces enfocamos el tema. Siguiente, por favor. Y las estadísticas pues han ido aumentando en cuanto a la gente que está utilizando estos cursos, estos webinars, paulatinamente. Siguiente. Y siguiente, si quieres pasar varios. Entonces, cuando entrenamos, tenemos que entrenar para realmente ofrecer algo mejor, algo que sea útil, algo que podamos pagar. Al siguiente. Y creemos que esta es la forma que así sea aplicable, ¿no? Uno puede utilizar simuladores y cosas espectaculares, pero luego lo tienen solo 4 centros en el mundo. Pero si aplicamos metodología que luego es asequible para todo el mundo, esto va a facilitar mucho más el entrenamiento. Siguiente. Siguiente. Bueno, y el tema que también nos ocupa hoy es la de la educación para los estudiantes de medicina, ¿no? La undergraduate education. Entonces, también hace ya unos años creé un grupo, que este es el grupo que estamos trabajando con este tema. Siguiente. Para ver un poco cómo enfocamos la urología a los estudiantes. Si miramos artículos, vemos que, por ejemplo, en esto salieron artículos en Estados Unidos que un 30% de las universidades no enseñan urología, que incluso no han tenido ni una charla del 50%, o que no tenían, han estado en departamentos de urología el 60%. Siguiente. Y si vemos, por ejemplo, en Inglaterra, 26% no han tenido formación en urología, o el 30% solo una semana o menos, o el 60% no ha colocado ni una sonda y, por lo tanto, claro, a la larga, pues un porcentaje muy bajo consideran urología para su futuro. Por lo tanto, vemos que viendo estos números está claro que hay que hacer alguna cosa. Siguiente. Entonces empezamos en la escuela con un survey que hicimos, que se publicó en el 2020, de 18 preguntas para ver un poco cómo estaba la urología, el enseñamiento, la enseñanza de urología. Siguiente. Participaron, tuvimos 350 respuestas de 36 países. Siguiente. En Europa. Y vimos que, bueno, tanto hombres, mujeres 50%, y quienes respondieron a estas encuestas fueron algunos estudiantes, residentes sobre todo, que es lo que nos interesaba más, porque es lo más reciente, ¿no? O lo están viviendo, y algunos urólogos. Y como vemos, lo que salió en general es que la asignatura se enseñaba en el 35% en cuarto de medicina y el 30% en quinto de medicina, que en un 20% de las universidades era opcional, no era obligado, ¿eh? O que casi en un 5% no se enseñaba en su universidad. Si miramos la forma de enseñanza, que se enseñaba como por subespecialidades en un 30%, por órganos en un 30% y por síntomas en un 20%. Siguiente. Y aquí vemos un poco lo que se enseñaba, ¿no? Por subespecialidades, pues oncología, infecciones, o bien por órganos o por síntomas, sobre todo síntomas de tramo urinario inferior, hematuria, retención de orina, dolor lumbar. Estos eran los temas que, de la forma que se enseñaba la urología en algunas, es decir, aspectos más prácticos, ¿no? Aspectos más teóricos, y entonces aquí se establece la discusión de que realmente qué es lo que se debe hacer, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que está claro que hay que hacer algo, porque si se enseña totalmente diferente en cada universidad, además en algunas no se enseña, está claro que pocos estudiantes de medicina van a escoger urología, porque casi no saben ni que existe como especialidad. Siguiente.
Entonces, estaba claro que a partir de esta estadística básica que tuvimos de Europa teníamos que hacer algo siguiente. Y entonces ya pasamos a un consensus Delphi de lo que tendría que ser el estándar de una docencia universitaria para estudiantes de medicina. Siguiente. Por esto creamos este grupo que miramos un poco la evidencia y a partir de ahí creamos un panel de preguntas para hacer un Delphi online. Siguiente. Y a partir de este Delphi, pues se invitaron a expertos en urología para que fuimos completando a través de un round, 2 rounds, para ir convergiendo un poco en lo que se cree globalmente que se debería hacer. Siguiente. Entonces conseguimos un buen consenso en 20 de 34, un 70%, con las 3 rondas que se hicieron. Y un agreement del 75%. Siguiente, por favor. Vemos que globalmente se enfocó que urología debe enseñarse en quinto año de la escuela universitaria, que se debería considerar como mínimo unas 20 horas lectivas teóricas, también que se debería incluir pues, unas horas de práctica, unas 30 horas, y que sería interesante utilizar algún tipo de modelo de enseñamiento para que los estudiantes aprendan. Siguiente. Que debe ser enseñado como asignatura sola, que el hecho de enseñarlo conjuntamente y todo mezclado con nefrología pues no gustó y creemos que no es aconsejable. Que realmente debe ser una asignatura obligatoria, es decir, con la prevalencia que hay de enfermedades urológicas, ¿no?, en la población, desde la infección urinaria, la litiasis, los síntomas obstructivos, el cáncer de próstata, la hematuria, la torsión de testículo, son demasiadas cosas que realmente los médicos urologistas o los médicos generales también deben conocer parte de toda esta patología y por lo tanto creemos que realmente no debe ser una asignatura opcional o incluso no enseñarse, sino que debe estar ahí. Y también en esto el consenso fue que quizá se debería enseñar más por síntomas. Es decir, el médico de medicina general, que es lo que pretendemos enseñar a los estudiantes de medicina, pues deben saber bien pues, qué es un dolor lumbar, cómo diferenciarlo, y luego en las diferentes causas ya profundizará en los motivos básicos, pero saber el diagnóstico diferencial o la hematuria, pauta general ante una hematuria, ante un dolor testicular, ante síntomas obstructivos del tramo urinario inferior, pues pareció que esta sería una forma más práctica y realmente docente de cara a la formación y tener conceptos claros, ¿no? Pueden saber perfectamente del cáncer de próstata, pero no saber diagnosticarlo por un dolor de tipo óseo, o por síntomas o por PSA, y luego se pierde todo un poco el concepto, ¿no? Siguiente. También se dijo que hay que hacer unas prácticas que como mínimo los estudiantes deberían hacer pues un tacto rectal y una exploración física, saber colocar una sonda vesical, porque esto puede pasar en cualquier consulta ambulatoria de médico de cabecera, de urgencias, y por lo tanto esto se debería enseñar y que lo pudieran practicar. Y también estar en quirófano y como mínimo ver los procedimientos básicos, estar unos días en quirófano y ver todas las cirugías básicas para conocer un poco de qué va este tipo de cirugías. Siguiente. Es decir, que globalmente lo que vemos es que tendría que ser como mínimo unas 20 horas de teoría, unas 30 de práctica, utilizar algunos modelos de entrenamiento. Hay algunos
que supongo los conocéis, para hacer el tacto rectal, para poner una sonda. Hay diferentes modelos de maniquís que pueden ser útiles, que se debe enseñar pues como una especialidad como tal, ¿eh? Y pues que quizá mejor enseñarla por síntomas. Siguiente, que se debe hacer unas exploraciones mínimas para que aprendan y no tengan miedo a hacer un tacto rectal, a poner una sonda y a explorar bien un paciente, ¿eh? Y a poder tener un buen feedback para facilitar la mejora en el enseñamiento de la urología. Siguiente. Este es todo el grupo que ha colaborado en la elaboración de esto. De momento, estas dos primeras partes. Ahora el Delphi va a salir publicado próximamente. Entonces, siguiente. ¿Por dónde? No, una para atrás. Entonces, una vez nos hemos puesto de acuerdo con el contenido, ahora lo publicaremos. Y ahora la idea es producir información, producir contenido, es decir, se va a elaborar pues todo un paquete de diapositivas, de vídeos didácticos, de todo, incluso también de material para que sea asequible y que casas comerciales y ofrecer lo que creemos desde la escuela europea y después de todo este consenso a nivel por este Delphi, de lo que se debe ofrecer. Y la idea es que esto se acepte, al menos de momento, a nivel europeo y acudiendo a estamentos al Parlamento Europeo para que luego esto se haga difusión en las universidades y realmente se proyecte lo que creemos la importancia de la especialidad de urología y que haya como mínimo unos parámetros básicos, intentar una estandarización a nivel europeo, porque en este momento, como diríamos, cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Y hay universidades que históricamente la urología ha sido potente y dan 50 clases de urología, como en otra universidad pues dan 10 clases y no los dejan ni acercar a los estudiantes a las prácticas, ¿no? Y por lo tanto, creemos que esto se debe compensar y esto es un poco el proyecto en los próximos 2-3 años. Siguiente. Es decir, que la escuela europea vamos, ¿no? Desde diferentes niveles y ahora la educación online es un factor importante, pero hay los hands-on training, los workshops, la práctica y todo esto tenemos que fundirlo en las diferentes líneas de docencia, tanto teórica como práctica. Siguiente. Entonces, tenemos que innovar, ¿no? Y si dices, bueno, si tenemos que innovar, ¿a quién que hay que preguntarle? Pues yo diría, siguiente, al último, ¿no? Ya vemos que los demás están más o menos formales y hay uno que se va, que siempre hay alguno que se va. A veces estos que se van realmente están muy locos y no hay que hacerles caso, pero a veces sí. A veces tienen ideas brillantes, provocan cambios y hay que estar ahí, hay que escuchar a la gente y evolucionar. Siguiente. Y quería terminar mi charla diciendo que, bueno, yo termino como dirección de la Escuela Europea. He estado 8 años y más uno, porque por la época COVID me ha tocado pues estar un año más y que ha permitido evolucionar también en muchos aspectos. Y también me preparar a mi próximo chairman, al próximo chairman, que es el doctor Evangelos Liatsikos de Grecia, que ha estado ya colaborando en la Escuela Europea unos años y él pues el próximo julio, el próximo congreso, pues ya va a ser nombrado chairman y decir que, bueno, en estos años pues he desarrollado todo el programa, ahora el de undergraduate, pero también todas las masterclasses. La siguiente. Hemos desarrollado todo lo del training, que no había nada. Ha mejorado, creamos el CAUREP también, que no existía. Hasta el EUREP. Ahora hemos empezado el CIAUREP en Southeast Asia, es decir, que programas, cursos en todo el mundo, incluso en Irak, cuando estaba en guerra, pues le dábamos cursos, allí los dábamos online. Siguiente.
Este es el CIAUREP, como comentaba, que empezamos en Manila, luego este año fue en Indonesia. Los masterclasses, que realmente son para solo 30 personas, para que sea muy interactivo. Siguiente. Todos estos son conceptos del EUREP, el programa que tenemos del EUREP, que es un programa al que acuden 360 residentes de toda Europa de quinto año, una semana curso intensivo con un faculty excelente. Siguiente. Colaboramos también con los programas de becas. Fundación Puigvert estamos muy implicados en todo lo que es la formación, aparte de todos los amigos que nos vienen de todos los países del mundo y están un mes, 3 meses con nosotros. Tenemos también aplicación de becas europeo. Siguiente. Singapur, lo del CAUREP. Siguiente. Programas de entrenamiento, hemos creado varios. El Urobest es uno de ellos, de práctica solo en endourología. Siguiente. Siguiente. Y decir que, bueno, siguiente. Ha sido todo un placer estos años de desarrollar todas las actividades educativas y, como ven, dejo muchas cosas nuevas en marcha, algunas que continuarán con el nuevo chairman y que estoy seguro que lo hará muy bien y que seguirá colaborando y seguiremos colaborando pues con todas las actividades y lo que haga falta, y estamos a vuestra disposición a nivel europeo para transmitir o colaborar, escuchar todo lo que se está haciendo pues en Latinoamérica y continuar pues por supuesto con el CAUREP, que es una experiencia interesante y que estamos muy contentos, tanto la CAU como la europea, de continuar con ella. Pues y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palou. Yo les voy a pedir a todos los que están conectados, primero volver a agradecerle al doctor y volver a agradecerle a todos, porque tenemos muchos docentes, tanto de La Plata, de la Argentina y de Latinoamérica conectados, así que la verdad que me sobrepasa la cantidad de participantes, pensé que íbamos a ser menos y ya llegamos a 60 y pico de participantes, así que los que le voy a pedir es que los que quieran hacer alguna pregunta levanten la mano, así pueden desconectar el micrófono, reactivar el micrófono, pero primero levanten la mano, así les doy la palabra, y mientras tanto le voy a hacer una pregunta yo, ¿sí? Para empezar a romper el hielo. A mí me encanta todo esto y la realidad que sería buenísimo poder ponerlo en práctica todo acá en la Argentina o en Latinoamérica. Te voy a hacer una consulta porque una de las grandes dificultades que tenemos acá, sobre todo en La Plata, es el número de alumnos. Entonces, ¿cuánto consideran ustedes, después de toda esta experiencia que han recabado de Europa, además de la forma de dar urología, cuál sería la relación entre docente-alumno ideal? Porque vi que usted en algún momento dijo limitados para poder mejorar la relación y tener más interacción. ¿Cuál sería la relación docente-alumno? Bueno, aquí, a ver, una cosa es la docencia de las masterclasses, que esto es para urólogos, y la otra es las clases para estudiantes, ¿no? Es decir, si nosotros, y luego también en la forma de enseñanza, ¿no? Nosotros ya instauramos, por ejemplo, en la Fundación Puigvert, en la Universidad Autónoma, pues que grabamos las clases, las tienen todas grabadas y las tenemos en Moodle, y pueden acceder a las clases que ya están todas pregrabadas, con todas las diapositivas, toda la información, todos los libros, las consultas, todo lo tienen ya. Es decir, que las clases que damos actualmente ya no es la clase magistral, sino que ellos antes se han mirado la clase y luego lo que hacemos es comentar y ampliar conocimientos o dudas, ¿no? Pero hay muchas formas docentes. Entonces, en general, y esto va, claro, depende de cada universidad, la cantidad de estudiantes que aceptan por curso. El problema es ahora con el tema de la pandemia, la cantidad de estudiantes que aceptan en una sala o en un quirófano. Bueno, aquí eso, bueno, la pandemia ha sido otra situación. Es decir, globalmente diríamos que nosotros en la universidad de alumnos que tenemos por clase está sobre los 80-100, ¿vale?
y luego los repartimos por semanas en las prácticas. Y también, pues si hay unos seminarios prácticos, también pues lo distribuimos, así que los seminarios prácticos sí que están más reducidos para que haya más interacción. En la clase, diríamos, magistral o pseudo magistral, pueden haber pues 50, 80, 100 y escuchan todos y luego te pregunta alguno. En los seminarios prácticos que hacemos pues desde el seminario práctico en radiología y ecografía, que ven muchas radiografías simples, muchas ecografías y relacionarlo con cuadros clínicos, y esto es muy práctico, les encanta. Hacemos uno de maturia, en este momento nosotros estamos enseñando por síndromes globales o, por ejemplo, damos una clase de masa tumoral que va desde el quiste simple al tumor de riñón, la angiomiolipoma, poco todo, ¿no? Pero luego lo profundizamos con seminarios prácticos de maturia, de dolor lumbar, de dolor escrotal, y de interpretación de las imágenes las más simples, ¿no? Bueno, vamos primero entonces la pregunta. Va a estar primero el doctor Jorge Brígido, segundo el doctor Manacero, después el doctor Cenice, después el doctor Corbetta, después el doctor Amorone y después reavivo la lista. Así que doctor Jorge Brígido, preséntese y le hace la pregunta al doctor Palou. Buenas tardes, Joan. Te habla Jorge Wong de Guatemala. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, solo para felicitarte, yo di algunas clases en alumnos de quinto año cuando yo roté como residente en la fundación en los años 90, 93 al 96. Recuerdo que nos invitabas cuando ya estábamos en último año a dar clases a los estudiantes de quinto año. Pero en la fundación es un sitio maravilloso porque es un centro monográfico. Recuerdo las clases que nos dabas tú, incluso a los residentes, interpretando uretrocistogramas, radiografías, y eso para un estudiante a veces en escuelas de pregrado, como tú dices, no se conoce ni saben qué es la urología, al menos en Guatemala así era. Ahora pues ya rotan más los alumnos, aquí por razones de necesidad tienen que rotar en ayudar, pero este año de pandemia pues prácticamente han estado en línea y así no se aprende. Pero solo quería felicitarte y que sigas adelante con este programa, y era mi comentario prácticamente. Yo pienso que sí tienen los alumnos de pregrado, como tú dices, las 20 horas electivas de docencia y sobre todo la práctica, que entren a quirófano, que se cambien, que entren a ver cómo es, no solo por afuera. Pensaría yo que no sé si en la fundación actualmente pues entran los estudiantes a ver alguna cirugía, aunque todo ha cambiado porque ahora todo es tecnología, ya no es tanto de cirugía abierta como cuando rotamos. Buenas tardes, un saludo y un abrazo, Joan. Gracias, Jorge. No, decir que, bueno, en la época de la pandemia nosotros lo hemos hecho todo online. Pero los estudiantes sí que venían a las prácticas, porque vienen en grupos de 4 estudiantes. Entonces los distribuimos y si se ponen los EPIs y con todas las medidas, pues han venido y la verdad es que no hemos tenido problemas. No hemos tenido problemas. Bien, el doctor Manacero. Rubén. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle al doctor Palou por la exposición. Y aparte yo estuve tomando un poquito apuntes de toda su presentación y autoanalizándonos nuestra cátedra, y realmente no estamos tan alejados de los ideales que presentó el doctor con respecto a que nosotros somos una cátedra aislada, es obligatoria y curricular. Tratamos la mayoría de los temas en forma sindromática, con pautas de actuación para el médico generalista. Estamos haciendo ahora una estandarización homologada, intentando tener un libro propio de la cátedra para unificar los criterios. Yo creo que por ahí usted nos puede dar alguna experiencia en eso, si alguna vez han redactado desde el punto de vista de pregrado y qué resultados le ha dado el hecho de hacer un libro exclusivamente, una literatura exclusivamente para el alumno de pregrado o para el médico generalista. Y agradecerle desde ya la presentación, doctor. Muchas gracias. Bueno, nosotros, ya como he dicho, primero ahora hemos mirado de consensuar qué es lo que está pasando, cuál es el problema, cuál es la situación y por dónde tenemos que ir.
Lo hemos planteado de si elaborar libros o no libros, pero la verdad es que hay bastantes ya libros publicados de temas generales, de sindrómicos, de casos clínicos, hay bastante cosa. Probablemente elaboraremos algo de forma muy práctica, y estamos ya, hay un grupo trabajando en ello un poco, y lo que sí que la tendencia o lo que hemos pensado que quizá lo más práctico será elaborar todo un paquete, por así decirlo, de diapositivas, de facilitar al profesor que luego pueda difundir con una línea determinada de enseñanza lo que más o menos hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Bien. Doctor Cenice, el doctor Cenice es profesor titular de la Cátedra de Tucumán y Salta de Urología, que tiene mucha experiencia docente. Se desmutea el micrófono y hace la pregunta o el comentario que quieras hacer. ¿Sí? Fernando, estás con el micrófono apagado. Ahí está. Hola, buenas noches. Primero, felicitar y agradecer al profesor Palú por su puesta al día rápida en el POI y en el pregrado. Realmente lo resumiría, como en algún momento lo dijo, estamos en un problema y hay algo que hacer. Las consideraciones del colega Manacero anterior, en el caso mío particular, quizás también tengo una situación parecida. La realidad de Latinoamérica y particularmente la Argentina, sobre todo por su gran amplitud geográfica, es un conglomerado de situaciones que vienen a plantearnos lo que usted le acaba de responder finalmente a la conclusión de algún material bibliográfico. Primero, tendríamos que consensuar entre todos qué cosas al menos cada uno como mínimo debería enseñar, en el caso de Argentina, por lo menos de la Quiaca hasta Tierra del Fuego, y a partir de allí, alguna diferencia de patologías regionales o alguna cosa de esa podría jugar cada uno por su lado. Para comentarle un poquitito, a la Argentina y en los últimos 2 años existía un grupo de profesores que por cuestiones de edad se han ido jubilando. En estos últimos 2 años, la gran mayoría de los que nos hicimos cargo somos prácticamente gente nueva. A mí me han legado estos maestros la responsabilidad de coordinar el grupo, que era un grupo de profesores, y yo lo cambié el nombre, ahora se va a llamar de docentes universitarios, con la idea esta de tratar de buscar, de consensuar cosas. Y se me ocurre, pensando en voz alta ahora y probablemente también felicitándolo a todavía la posibilidad de que lo haya invitado y me haya invitado a mí a través de esto, tener la posibilidad de conversar con usted, que si Dios quiere, nuestro Congreso argentino está pensado para diciembre de este año, y transformar en esa reunión prácticamente de algunos docentes solamente para hablar de algunos temas muy en particular, de hablar, porque yo también estoy a cargo de todo lo que es el Departamento de Interior, de todas las filiales del país, y incluiríamos la educación médica en esto, de Muy ver si bien. podemos lograr un espacio, y si es presencial y contar con vuestra presencia o de alguien más, yo me comprometo delante de todos mis colegas para trabajar junto a Sebastián y poder armar algún evento tipo conferencia o mesa redonda, donde cada uno vengamos y alguien por región por lo menos exponga la realidad de las cátedras, sobre todo porque también acá hay un doble problema. Tenemos universidades públicas, como la que me toca, y a la mayoría, creo que los que están acá son de universidades públicas, y ahora en los últimos tiempos han surgido también facultades privadas que están en el medio y estamos aislados. Entonces, por lo menos mi visión es que creo que primero nos tenemos que sentar todos, los públicos y los privados, independientemente de los intereses personales de cada uno, y tratar de ver de qué manera podemos consensuar estos parámetros básicos que usted ha marcado, que hoy en Europa están tratando de inculcar, y creo que para nosotros sería muy importante, por lo menos para nuestra realidad argentina, poder llevarlos a cabo, y creo que sería una hermosa oportunidad de empezar a trabajar para que, ayudados por la experiencia suya, más allá de que usted está dejando el cargo, y de la gente que está por debajo suyo,
poder armar alguna cosa que pueda ser útil para todo nuestro país y bueno, para los que se quieran sumar. Así que desde ya, muchas gracias y estaremos comunicándonos a ver si podemos llevar a cabo esto. Yo me comprometo, como digo públicamente, Muy a bien. hablar con las autoridades de la sociedad y de las facultades para que podamos tener un espacio mucho más importante que el que veníamos teniendo y podamos comenzar este trabajo que me parece muy interesante y apasionante, por lo tanto, en el caso mío particular. Así que muchas gracias por sus palabras y Lo estaremos primero Muy bien. que Yo decir que me parece bien que ya se estén juntando y tratando de unificar, ¿no? Cuanto más gente se vaya unificando y se vaya cumpliendo unos criterios similares, esto ya irá a favor, que también luego de poder hacer, diríamos así, o influenciar más, de hacer presión a nivel ya más alto de esfera pues, ministerial de educación o del Ministerio de Universidades o a diferentes niveles para ver que decir, no, es que vamos todos vamos con un frente común y con unos requisitos básicos, ¿no?, de unas enfermedades muy prevalentes. Por tanto, hay que establecer yo creo que lo importante es establecer unos mínimos y esto que sea consciente pues la administración, ¿no? Bueno, el doctor Juan Pablo Corbetta, que sé que sigue en la lista, es jefe de servicio del Hospital Garrahan de Buenos Aires, también amigo de la urología pediátrica y docente de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Juan Pablo, te doy la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor Paló, por su presentación. Mi pregunta va más a cómo hicieron desde el punto de vista institucional para tanto la formación de pre y posgrado, porque dado que la formación cambió en el marco de competencias, no es lo mismo la competencia de hace 10 años para atrás, o sea, ¿cómo hicieron para regular centros formadores, quiénes forman, y si tienen alguna idea de hacer un programa integral de formación, tanto en pre y posgrado, desde el punto de vista del cambio de marco de competencias, ¿no? Vemos que algunos está de moda o se usar los métodos nuevos como el CANMEDS, etcétera. O sea, ¿ustedes tienen propiedad regulatoria de quiénes pueden formar y con qué programas y se pueden meter en esos programas o es independiente de cada centro? Gracias, doctor. A ver si he entendido bien. A ver, los programas es decir, que un centro pueda formar o no, esto es decisión a nivel de administración regional o nacional. Es decir, o perteneces como hospital a una universidad o no puedes formar. Si nosotros, todos los centros que forman estudiantes están adscritos a una universidad. Hay universidades, por ejemplo, que tienen 1, 2, 3, 4 hospitales colaborando en la docencia y luego participan de esta docencia. No sé si se refería a esto. En cuanto a formación de residentes de posgrado, también esto en España al menos, y aquí también hay bastante, ya no he entrado en esto, de la variabilidad de la aceptación de gente para hacer una especialidad como la urología. Es decir, en España está totalmente regulado y le llaman el examen MIR, que es un examen de fin de carrera y que promedia la nota global de la carrera más un examen de 250 preguntas y con esto te quedas en un ranking. Y en este ranking nacional, que es totalmente objetivo, pues luego la gente escoge plaza a los diferentes hospitales de España. Es decir, igual me parece, doctor, que lo que iban, el doctor Corbetta, si ustedes como centro, ¿cómo hacen para acreditar formación de pregrado o posgrado ante la europea, ante la sociedad europea? O sea, ustedes al centro lo categoriza ser un centro formador de la sociedad europea. Bueno, vale, en la europea esto ya es... Perdón, un momento que tengo un problema aquí. Estaba quedando sin batería el ordenador. Se habría acabado la conferencia. Ahora ya está.
A ver, a nivel europeo es otra cuestión. Es decir, es lo que se llama ser un USP Center, un European. Entonces esto hay que aplicar a nivel europeo y para que luego puedas recibir becados europeos, recibir becas, dinero de la Asociación Europea, y para ello tenemos que aplicar. Es decir, Eso por también ejemplo, sirve para... ¿Y cómo hacen con el pregrado, con los alumnos? ¿Eso también aplican a la europea? no, ¿Ser centro no, formador de pregrado? no, todo lo que es pregrado va a través de la universidad. Bien. Y hay en Europa los programas que se llaman los programas Erasmus, de intercambio de estudiantes que van de una universidad a otra, 3 meses, 6 meses, y esto hay unas reglas, pero que está totalmente, el intercambio de estudiantes es una regla totalmente aparte, establecidas a nivel europeo por las universidades. Bien. No está establecido clara y hay unas reglas generales de lo que se tiene que enseñar globalmente con unos créditos determinados en las universidades. Esto está bastante estandarizado globalmente. Lo que varía luego es las horas que dedican específicamente a una asignatura u otro y los programas que aplican en cada especialidad. Bien. Y Doctor luego, Amorone es el siguiente en la lista. Disculpe, doctor, que lo interrumpí. No, adelante, adelante. Bueno, agradecerle por la clara exposición al doctor. Dos cositas. Quería saber si el proceso de Bolonia impactó en la enseñanza de la urología en el pregrado, en cuanto, siguiendo la línea del doctor Corbetta, en esto de planificar, enseñar, aprender y evaluar por competencias. Y focalizándome en el tema de las competencias, en la evaluación por competencias, quería saber cómo ustedes instrumentan puntualmente la evaluación en los alumnos del pregrado en cuanto finalizan la carrera, la materia. Si es una evaluación sumativa, si evalúan por procesos, si utilizan portafolio, multiple choice, cómo es la evaluación final. A ver, esto como ya he comentado, globalmente sí que ha variado con el planteamiento de Bolonia, por procesos, ¿no? Pero aún así, cada universidad lo aplica de forma muy diferente. Es decir, en la Autónoma de Barcelona, por ejemplo, los 4 hospitales que dependemos de él, pues cuando ponemos una nota evaluativa al estudiante, pues un 70% es la teoría, un 20% son los seminarios prácticos y un 10% es la asistencia al hospital con las prácticas. Y se pone una nota de cada uno y una tiene un valor del 70, del 30 o del 20 y del 10. Pero igual en otra universidad esto variará un poco. Es decir, que se ha puesto más énfasis en la aplicabilidad y práctica diaria, esto sí, pero la evaluación aún así globalmente es diferente. Bien. Doctor, sigue el doctor Tobía Ignacio y después el doctor Martínez. Bueno, muchas gracias. Perdón que figuro como Juan Tobía en la computadora de mi hijo. En tiempos de pandemia uno hace lo que puede con los ordenadores. La verdad, bueno, felicitar al doctor Palou. La verdad me interesó mucho sobre todo el Delphi. El Delphi es, para quienes no lo sepan, es un buen método para encerrar gente que busque consensos. Y en determinados temas es importante lograr consensos. O sea, es importante cuando hay cierta duda que se pueda manifestar, poder tomar gente que sepa del tema y poder llegar a consensos a través de distintas rondas. Por ahí hay desacuerdos de entrada, pero a la larga uno busca acuerdos como para llegar a pautas o programas comunes. Y la verdad que nunca tan buen ejemplo en esto como para hacer un Delphi. Y en base al Delphi, que es una pregunta muy chiquitita, quería saber de dónde sacaron a los 20 representantes de Delphi, si eran todos urólogos, porque me sorprende que en algunas rondas primeras que uno pensaría que había el 100% de acuerdo, hubiera gente que estaba en desacuerdo en que la urología fuera una materia particular o en que ciertas prácticas clínicas o prácticas urológicas no se tenían que enseñar o cosas por el estilo. Y eso es sorprendente porque incluso hasta tardaron 3 rondas en llegar a un acuerdo.
y uno que quiere conocer qué piensa esa gente, si es que es uróloga, por qué piensa eso, es interesante saber esas conclusiones también, ¿no? Sí, bueno, uno en esta vida se lleva muchas sorpresas y uno ya con la edad va viendo que hay, como decía antes que hablaba con Sebastián, hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Entonces te llevas muchas sorpresas. Y la verdad es que ya solo cuando hicimos el primer cuestionario ya vimos que había un galimatías y una cantidad era totalmente diferente. Entonces, la idea del Delphi, viendo las respuestas de las primeras preguntas que hicimos y pasamos a diferentes estudiantes y residentes, ya enfocamos un poco los temas. Hicimos varias rondas internas de cómo desarrollar las preguntas, porque claro, también depende cómo desarrollas las preguntas, obtienes unas respuestas determinadas, ¿no? Y a partir de ahí pues elaboramos lo que creíamos, decir, bueno, para que quede más o menos claro si urología sola o no, si como mínimo cuántas horas de teoría, cuántas horas de práctica y intentar cosas muy básicas, pero menos en 4 cosas básicas a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque si pretendes luego ya entrar en mucho detalle, luego sí ya que te pierdes totalmente, ¿no? Pero fue sobre 20 alumnos, no sobre 20 docentes. Eso es lo que me quedó claro. El Delphi, no, en los primeros cuestionarios había alumnos y residentes mayoritariamente. El Delphi fue a gente que se dedica a la docencia. Sorprendente. Gracias. Docentes. ¿Urólogos docentes o docentes? Urólogos docentes. Urólogos docentes. Bien. Doctor Pablo Martínez, su turno. Muchas gracias, doctor Palou, por la conferencia. Siempre aprendemos de usted en la instancia que sea. Yo coincido con el Delphi en un montón de aspectos. Coincido que cada vez hay menos tiempo y cada vez va a haber menos tiempo para la urología. Porque los programas en la facultad, en el grado, están apuntando incluso a sacar materias para ir por módulos y empezar con una enseñanza espiralada, donde van más por síndromes y por encarando la medicina desde otro punto de vista. Entonces cada vez vamos a tener menos tiempo. Apuntando a esto, nosotros estamos haciendo algo que usted puntualizó mucho, que es todas las clases darlas grabadas. Nuestros alumnos tienen todas nuestras clases grabadas. Nosotros hemos escrito un libro, tenemos un manual de urología, que incluso ahora estamos por sacar nuestra segunda edición para los alumnos, y todo ese material lo tienen los alumnos. Le damos todo el material, le damos el libro en la edición online para que lo tengan, y aprovechamos los encuentros, que son pocos y cada vez van a ser menos, para solamente hablar de casos clínicos y síndromes, ¿no? Y lo que coincidieron en el Delphi de enseñar desde los síndromes, estamos totalmente de acuerdo, porque yo muchas veces les digo a los alumnos, ustedes después de acá se van a olvidar todo, y no me importa que sepan cómo se estadifica un cáncer de próstata, porque en 2 años cambia, y no tiene ningún sentido, y aprietan un botón en Google y lo sacan. Pero entonces le decimos, pero nunca se les puede pasar, no sé, una urgencia, una torsión testicular, una retención, una hematuria, o sea, son 4 o 5 cosas de la urología. Por ahí voy en contra de lo que dijeron todos, pero si el alumno se acuerda 4 o 5 grandes cosas de la urología, yo como docente me doy por satisfecho, porque no pretendo que se sepa la estadificación del cáncer de próstata, porque va a cambiar, y es así. Entonces, creo que si algo me queda claro del Delphi es que todos creemos que necesitamos más horas, pero lamento decirles que vamos a tener cada vez menos horas para enseñar. Entonces, estos fueron los recursos que nosotros utilizamos, y lamento si le pisé algún callo a alguien, pero esto es lo que yo creo que va a pasar y lo que vamos a tener que adaptarnos, y la tecnología nos está ayudando mucho a darles todo grabado, la clase teórica la miran en la casa, y aprovechar el encuentro para directamente discutir los casos clínicos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto en parte también es lo que llaman la docencia inversa, ¿no? Exacto. La docencia inversa, y que es lo que estamos practicando. Lo que pasa es que la docencia inversa implica mucho trabajo por parte del alumno. Mucho trabajo por parte del alumno. Y en nuestra universidad hay una asignatura que es totalmente docencia inversa, la nuestra, que estamos en un paso intermedio de docencia,
Y dicen, es que los estudiantes dicen, como toda la asignatura sea docencia inversa, es que ya no es posible. Entonces, hay que mirar la fórmula que permita, facilite y que sobre todo que yo creo que el enseñar con casos clínicos, síndromes y un poco de teoría para unificarlo un poco todo y tal, es la forma que debemos llegar. Si serán 20 horas, serán 15, pero la urología tiene que estar ahí. Si no, ya, no sé, ya se le diremos al ministro, que si no entienden que la urología tiene que estar ahí cuando tenga un cólico nefrítico y una litiasis obstructiva, que se lo trate el curandero. Le voy a trasladar una pregunta que creo que todos tenemos algún grado de duda, que hizo el doctor Lisandro Piaggio, que es docente de la Universidad de Bahía Blanca, que también se dedica a la urología pediátrica, pero que viene de la urología, y que dice, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? O sea, que el caso clínico lo entiendo, porque es una tenea, un caso clínico, una discusión. Ahora, el tema de las competencias, sobre todo en esta época que estamos viviendo y como dije hoy, depende del número de alumnos, depende, como dijo usted, que el tema de los simuladores no es tan fácil porque depende de la economía de cada universidad, si puede conseguirlo o no puede conseguirlo, entonces a veces no es tan fácil pasar de la teoría a la práctica en cuanto a las competencias de práctica justamente que hay que tener, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí, bueno, depende ya de los recursos, horas, pero por ejemplo en la autónoma, en sexto de medicina, hay una parte práctica final que se hace con pacientes simuladores, es decir, actores. Y entonces, eso también es como estamos haciendo los exámenes a nivel europeo, los boards europeos, que no hay pacientes simulados, actores, pero hay un urólogo que hace de paciente, pero que le dice, oye, me pasa esto. Y tú, pues, si sabes que el estudiante o el urólogo en Europa tiene que hacer unas preguntas determinadas y no se debe olvidar esto, esto, esto y esto. Si se olvida esto, caput, no pasa, ¿no? Entonces, si un paciente viene por, yo qué sé, dolor lumbar, hay que preguntar sobre todo hacia dónde va el dolor, si tiene fiebre, si no sé qué, si no sé cuántos, y como se dejen varias de las preguntas, no pasa el caso. Y esto se hace con actores. Es decir, el actor simula el dolor lumbar o el dolor precordial o porque es un curso general final, ¿no? De varios casos y diferentes situaciones clínicas. Bien, ahí el doctor Fidalgo, Ezequiel Fidalgo, no sé si había levantado la mano y después la bajó. Como verás, Pablo, no son tantos casos los que pisaste, porque hay varios en el chat que coinciden con vos. El doctor Carlos Ameri, ¿cómo le va, doctor Ameri, tanto tiempo sin verlo? Hola Sebastián, felicitaciones por la inquietud y por invitarnos. Hola doctor Paló, nos hemos visto en un momento con las reuniones del LARG. Bueno, yo pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, soy profesor adjunto y coincido mucho con lo que ha dicho Pablo Martínez y creo que tenemos que tener prioridades en una cursada de 9 días, entonces creo que hay que hacer una escala de qué queremos de un médico generalista y me parece que las urgencias hay que insistir bastante porque el perjuicio de un paciente que se le pase por delante una urgencia creo que es importante identificarla. Después seguir con la parte de los grandes síndromes, con la sintomatología. Y por último, bueno, las patologías generales para que tengan una idea general de la urología. Nosotros tenemos el espacio de 9 días de cursada y uno de examen. Y creo que me parece que una buena posibilidad de formar, no solamente informar al estudiante, de formarlo, me parece que la parte mixta está bien. Lo puesto en el docente y también la enseñanza puesta en el alumno, que no sea estrictamente en el alumno, como dijo
como dijo usted, porque es muy desgastante, pero creo que alguna participación del alumno como docente, porque va a tener, hay que enseñarle actitud al estudiante, porque el día de mañana va a ser médico. Yo cuando tomo los exámenes y veo las actitudes, veo si mueven las manos, si mueven la cara, los gestos, o veo la inseguridad cuando están contestando, bueno, yo creo que hay que decirle, mira, vos tenés que tener una determinada postura médica, el día de mañana vas a estar frente a un paciente y tenés que estar seguro de lo que estás diciendo, porque si estás inseguro y le estás contestando como estás contestando en este examen, no solamente van a salir corriendo el paciente, sino todos los que están en la sala de espera. Así que creo que parte de poner un poco la enseñanza en el alumno, uno puede modificar ciertas actitudes e ir generando o creando una actitud médica, una formación como futuro profesional. Gracias, Joan. Muy buena su presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, doctor. No, bueno, yo decirse sí, no, a ver, diríamos que al estudiante hay que transmitirle que ser médico es fantástico y que hay que tratar al paciente exquisitamente y si no sabes, estudia más antes de hacer una desgracia. Son conceptos muy, he dicho, ¿no? 3 frases muy claras en un momento, pero que dejan los conceptos muy claros, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Pero esto también es como, yo me leí un libro que es muy interesante, ¿no? Dice que les preguntaban a personajes de la vida política o cultural, defíname qué es ser un buen maestro y de qué maestro te acuerdas, ¿no? Y es divertidísimo porque uno se acuerda del maestro de cuando tenía 8 años de matemáticas, otro se acordaba del maestro de literatura cuando tenía 13 años, el otro se acordaba del maestro de filosofía, pero cuando definían a estos maestros había unas características comunes que les transmitieron saber, ansias y conocimiento de aquella asignatura que, bueno, les encantó y absorbieron muchísimo, ¿no? Y pues esto forma parte de nuestro ADN, debe formar parte. Es muy interesante eso. Doctor Garrido, ¿qué quería? ¿Levantó la mano o no? Hola, sí, gracias. Los temas, las preguntas y saludos al maestro Palou y a todo el grupo, están muy enfocados en lo que he escuchado a la docencia universitaria, escolar, pregrado y posgrado. ¿Se ha considerado a los que en algún momento no tenemos alumnos, en su experiencia, considerar a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, las que en algunos programas y hospitales son las que muchas veces ejecutan un procedimiento como retirar o colocar una sonda, un vendaje, un apósito? ¿Lo tienen considerado ustedes en esta parte, en algún programa de su programa académico? Bueno, en la Asociación Europea hay el grupo de enfermería de la IAUN, que es un grupo de enfermería que hacen sus cursos, sus actividades, y los urólogos colaboramos con ellos. Es decir, a veces cada Congreso Europeo, cuando hacen actividades, pues a veces en todos sus programas siempre van varios urólogos que explican diferentes áreas de su interés o lo que sea. Es decir, la formación de enfermería, pues claro, tenemos que estar ahí y explicarles, ¿no? Es decir, cuando haces una neovejiga con lo que sea y que sale el paciente con 16 tubos, tienes que explicar, la enfermera tiene que saber muy bien qué es lo que has hecho, de qué va, por dónde van los tubos, para qué sirven, cuál debe funcionar, cuál no debe funcionar, y depende de lo que salga por uno o por el otro, mucho cuidado. Es decir, y esto hay que explicárselo, ¿no? Igual que explicar lo que hay que hacer en un post-op con una sonda de una retiro de próstata, con una nefrostomía, con todas estas cosas, y ahí los urólogos también tenemos que ayudar a formar a nuestras propias enfermeras, nuestros propios centros. Yo doy fe porque el año pasado hubo un masterclass de vejiga neurogénica y cateterismo de la Sociedad Europea, donde participaron enfermeras,
participaron gente, técnicos de urodinamia, explicando cómo se hace una urodinamia, y además de urólogos, urodinamistas, etc. Así que es verdad que la Sociedad Europea integra, digamos, a todo el equipo de salud, no solo desde el punto de vista docente, no solo a los médicos. El doctor Sebastián Cúparo, que es docente de la Cátedra acá de La Plata, quería hacer una pregunta. Sebastián. Buenas tardes, noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero nada, felicitar el encuentro a todos y sobre todo al doctor Palau. El doctor Garrido medio que me ganó un poco de mano. Me llamó la atención en la exposición eso de que había algunos médicos que jamás habían colocado una sonda vesical. Cuestiones que son muy frecuentes en una guardia de emergencia. Y al respecto, obviamente, de experiencia europea, quisiera saber si esa práctica la tiene mucho más, digamos, la manejan mejor el servicio de enfermería, por ejemplo, y está medio delegado hacia el grupo de enfermeros o enfermeras, y no tanto al médico. Y lo otro también que me quedé pensando un poco al principio, muy a la pasada, de la falsa información, el alto porcentaje de información falsa sobre el cáncer de próstata y qué podemos hacer hacia futuro, digo, ¿no? Como para mejorar un poco esos parámetros, porque me llamaron bastante la atención. No mucho más, y agradecerle, por supuesto, su presentación y su... Aquí ha abierto un tema interesante, es el rol de la enfermería. Es decir, por ejemplo, en Inglaterra, como urólogos hay pocos, porque antes tú no llegas a ser urólogo y tienes el título de urólogo en Inglaterra, puedes tener 40 años, porque son 5 años de no sé qué, 6 de no sé cuánto, 5 más de no sé qué, y al final casi te retiras y luego eres urólogo, ¿no? Entonces siempre les faltan urólogos, y lo que han hecho es que las enfermeras hacen las cistoscopias. Punto. Y las enfermeras pues ponen las sondas, y algunos cirujanes hacen adenonectomías y no sé qué. Pero esto va un poco a cada país según necesidad, porque, a ver, yo a veces lo he dicho, yo puedo coger al portero del hospital que está dando los tickets de la entrada y le puedo enseñar a poner sondas, y al final las pondrá muy bien. Es un proceso mecánico de inyectar, de limpiar, desinfectar, poner la sonda, y al final esto puede aprenderlo. Si dices, oye, a este le toca una Foley, ¿de qué número, doctor? La 12, vale, le pongo un 12, ya está. Y lo puede poner hasta el portero. Lo que pasa que hay que, bueno, hasta qué punto y qué nivel damos una responsabilidad a una persona, ¿no? Y esto también depende un poco en función del país, de cómo... Yo sé que en algunos países en Latinoamérica, pues con un dono termina, tiene que ir a hacer unas prácticas de primaria o de cabecera, donde sea del país, durante un año, durante 2 años. Pues aquí es mandatorio que aprendan a poner sondas, que aprendan a toda una serie de cosas. Y habrá países que esto no lo hacen, y esto, o países que ni enseñan urología y tocan muy poco el hospital. Entonces, bueno, la idea es un poco esto, es armonizar todo esto, porque hay una variabilidad espectacular. Y lo que estamos viendo es justamente que incluso, no hablamos de Latinoamérica, en Argentina mismo tenemos una disparidad no sé si de enseñanza, pero sí de prácticas y de cómo hacemos la urología, pero creo que nos ha ayudado, doctor Palau, a disparar justamente esta inquietud, como la dispararon ustedes en Europa, y ver de cómo podemos llegar a consensos desde el punto de vista, por lo menos educativo, ya que de consensos desde el punto de vista asistencial estamos bastante cercanos, gracias a la Sociedad Argentina de Urología y a la Confederación Argentina Americana de Urología, la ACAU, ver cómo podemos hacer lo mismo desde la parte docente, tanto de grado como de pregrado como de posgrado. Así que yo no lo quiero retener más, no sé si hay alguna pregunta más, porque el doctor Palau, como dije yo, va a amanecer con nosotros. Doctora Mary, el último, y cierra las preguntas. Sí, simplemente para la importancia que se le da a la enfermería. Nosotros, este es el segundo año que hacemos el curso de 6 meses, que es especializado pura y exclusivamente en urología, enfermería en urología, y el año que viene
ya está aceptada la licenciatura en urología, que es una cursada de 1 año. Creo que un enfermero bien formado hoy favorece mucho al paciente, y no solamente eso, desde el punto de vista también económico. Creo que se va a dar cuenta mucho más rápido cuando una sonda está tapada, y como dijo el doctor Paló, si tenemos una derivación urinaria, creo que necesitamos gente especializada que lo cuide. Nosotros el año pasado comenzamos con la cursada de enfermería, este año sigue, y el año que viene está la licenciatura, que va a ser de 1 año. Bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a darle las últimas palabras al doctor para que se despida. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica. La verdad que me han sorprendido a mí, que soy el que organicé, así que les agradezco mucho a todos. Doctor, sus palabras. Bueno, no habría que decir que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Ahora, por la hora que es en España, ahora me voy a tomar un gin tonic ya toca. Voy a poner las luces rojas y tomarme un gin tonic y a dormir. Y nada, pues que ver que pues también hay un interés importante, como era de esperar, de la docencia, de entre todos mejorar, ¿no? De cada uno con sus cosas, pero que todos vamos en la misma línea, ¿no? Y pues la verdad es que ha sido muy grato comentar este tema que habitualmente no se toca, ¿no? Hablamos de muchas patologías prostáticas, de muchas cosas, pero no de la docencia y la importancia de la docencia. Y yo creo que esto permitirá que unifiquemos y enseñemos mejor en el futuro. Por lo tanto, ha sido un placer y muchas gracias a todos por su asistencia, y a Sebastián por la organización y de contactar conmigo. Muchas gracias, y como siempre estaremos primero agradecidos con la Fundación Puigvert, y segundo en contacto permanente desde acá de La Plata, de la Sociedad Bonaerense de Urología, con la Fundación. Así que el agradecimiento es siempre nuestro. Bienvenidos cuando quieran a Fundación Puigvert, y como he comentado al principio, pues están invitados a nuestro curso internacional que hacemos cada año en octubre, que normalmente la asistencia es de unas 600 personas en nuestro curso, y pues hay mucha actividad, muchas cosas, y este año, si quieren, pues también se podrán conectar online y facilitaremos al máximo el compartir nuestras enseñanzas. Preferimos ir. Muy bien. Sí. Yo la verdad que extraño Barcelona. me había mal acostumbrado a ir seguido, así que... Pero nada, ahí nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, y doctor, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias.